Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Espero que no estéis muy fundidos con el tema de la calor y vamos a ver si consigo ponernos aquí un poquito ahora, ya un poquito más grande, que se nos vea un poco más las caras. Muy buenas tardes, Dani García, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí también estamos aquí a la fresca, con una Sí, ¿no? rebequita encima de los hombros. Juan Carlos Baruque, felicidades, aunque sea un día atrasado. ¿Qué ha Muchísimas pasado? gracias. ¿Qué ha pasado? Bueno, Por un San Juan. tal, eso es, un tal San Juan. Bueno, felicidades. Si queréis otra Lo que cosa. pasa que, bueno, realmente es Juan Carlos, pero siempre felicitan por San Juan, no sé por qué. Por el primero, sí. Porque A Carlos es en ver, noviembre, porque por eso. ese lo sé, ese sé cuándo es. Pero bueno, normalmente suelen felicitar por San Juan, pero vale, Sí. muy agradecido. Un placer volver a estar con vosotros y a ver qué tal nos pinta hoy, porque aquí hay 40 grados solo. Solo hay 40 Uf. grados. Bueno, pues entonces puedes considerarte afortunado. Aún estamos vivos. ¿A qué no me dices la humedad relativa que hay ahí? La que hay aquí? No, gracias a que la humedad no es como la de allí, Vale. evidentemente el calor o la calor, como No, le quieran claro. llamar, no es lo mismo. No es lo No mismo, es, no. no es, no es lo mismo 28 grados a 96, 98% de humedad, como cuando yo vivía en Mallorca, por ejemplo, que 40 grados a 40% de humedad. No tiene nada que ver. Nada que ver. Totalmente. Pero bueno, estamos en verano, es lo que hay. Además, estamos en un verano recién estrenado, que hace, no sé si fue ayer o anteayer, bueno, no, el lunes, ¿no? Fue que empezó el verano, el día El 21. 21, creo. El 21, pues aún nos queda verano para rato. Bueno, el Y que caso siga. es que siempre nos quejamos. Cuando hace calor queremos frío, cuando hace frío queremos calor. Bueno, yo Yo no. no, yo Siempre quiero siempre, frío. no, pues yo soy lo contrario. Yo siempre frío. Yo tenía que haber nacido en Alaska, pero lo he dicho, siempre lo digo. Tenía que haber nacido Yo soy allí. team frío también, últimamente. Ahora que lo dices, tienes cara de inuit. Sí, es posible. Uno ya tiene cara de todo ya. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, vamos a empezar con el programa de hoy. Bueno, antes de empezar con el programa de hoy, quería deciros, a ver, Dani, tú que eres más futbolero, no le pregunto a Juan Carlos, porque Juan Carlos, el fútbol me parece a mí que no le va mucho. Hoy en día no. Ayer jugó Brasil y Escocia. Sí, con Vinicius a tope. Sí. ¿Neymar sigue entre los nuestros o ya lo han Creo que están aducido? todos, creo que todos están ahí, los escoceses también, el público también. Creo que no ha pasado nada relevante, salvo que ganó Brasil. O sea Vamos, que sepamos, que no ha pasado nada. Solamente metió 5, ¿no? Yo no me he enterado del resultado, la verdad. No, ni yo tampoco. No me ¿Qué va, tío? Creo que han quedado 3-0 o 3-1, me parece que han quedado. 3-0, puede ser 3-0, sí. Esta mañana estaba yo pendiente de las noticias, voy a abrir Twitter, a ver si han abducido a alguno de los representantes de la selección brasileña. Bueno, Juan Carlos se ríe, pero no sé si sabías que había una profecía que ha circulado mucho por las redes estos días, que decían que el día 24, precisamente, en el partido entre Brasil y Escocia a las 12 de la noche, pues iba a aparecer una nave extraterrestre de grandes dimensiones en medio del campo de fútbol y iba a abducir, entre otros jugadores, a Neymar Jr. Sí. No sé exactamente si es que querían hacer una selección extraterrestre para el siguiente mundial, no sé exactamente lo que pretendían, pero bueno. Hay gente que se le ha creído eso. Veo que no. Bueno, ojo. Tenemos que hablar de ello, oye. Sí. Ojo. Es que a lo mejor ha estado la nave, pero era invisible. Se ha hecho absolutamente viral estos días. Pues estabas entradas en las redes sociales y bueno, había un montón de noticias y de gente expectante sobre lo que podría llegar a pasar ese día en el partido. Bueno, al final pues no sucedió nada como todos nos imaginábamos. Bueno, como todos o como casi todos. Vamos a dejarlo en casi todos. Siempre hay alguno que se lo cree todo esto. Ya hablamos a principios de año, empezamos con este tema de las profecías, que bueno, es un tema que está muy bien para páginas. Las profecías, perdóname Carlos, fue como la de Nostradamus, que se interpretan después de que han pasado. Claro. Entonces cogen los textos, porque había que descifrarlas, las de Nostradamus, por ejemplo, cogen los textos y una vez que ha pasado determinada circunstancia dicen, pues mira, este texto se refiere a esto que ha pasado. Y lo acoplan a cualquier suceso que ocurra, sí, como por ejemplo anticristos, que ha habido 25.000 anticristos, desde Nerón hasta Napoleón, Hitler, bueno,
es igual. El caso es que en ese programa ya estuvimos hablando sobre este tema de las profecías, de que esto se repite una y otra vez. Es la serpiente, lo que se llama una serpiente de verano, que para quien no lo conozca, la serpiente de verano se llamaba antiguamente a esos casos en los que no hay demasiadas noticias, que no, precisamente no es el momento que no haya muchas noticias, pero bueno, que se rellenaban con este tipo de cosas, ¿no? Esas serpientes de verano, ese monstruo del lago Ness, estas profecías extrañas y todo este tipo de estas conspiraciones que, bueno, es que te hacen pasar un buen rato mientras lo lees, ¿no? Pero al final de todo esto, nada de nada. ¿O esperabais algo vosotros? Yo no. En lo que estamos hablando es que estábamos hablando antes de si tenía seguidores esta mujer, ¿no? Porque la mujer está vidente, Sí. que es la brasileña, que se llama Bobayana. Esta Baba mujer, Vanga. sí, debe ser, no, pero me refiero a la brasileña. Ah, que ha vale, salido la ahora. brasileña que Sí, que ha salido perdona. Que estaba basado en Baba Vanga. Claro, y la mujer ha tenido una predicción y de hecho el vídeo que se graba sale llorando, sale súper afectada y demás. Esta mujer contaba el momento de la revelación que tuvo, tenía unos 24 millones de seguidores. O sea, quiero decir, no estamos hablando de una persona random que se levanta por la mañana, un Juan Carlos de la vida y dice, he tenido una visión y mañana se acaba el mundo. No, esta mujer tiene 24 millones de seguidores. Eso sí, a partir de que ha fracasado, parece que está perdiendo millones de seguidores también igual. O sea, es decir, está teniendo una debacle brutal. Pero vamos, también es verdad que la gente que haya pensado que esto se iba a cumplir, es que, en fin, hay un pequeño problema. Imagínate tú los seguidores que tenía que se lo creían. Sí, por eso digo que eso es lo preocupante, ¿no? O sea, te iba a hacer una burrada, pero... Y espérate tú la excusa que se inventara ella para justificar que no ha pasado, que se la inventará seguro. Que la habrá evitado ella con el pensamiento positivo, de la mente de todos sus seguidores y que habrán hecho ahí un paraguas mental. Pues seguro, ¿eh? Vamos. Sí, bueno, yo recuerdo, fíjate, en este caso de las profecías, que no vamos a hablar mucho sobre esto porque vamos a hablar de otra cosa, pero bueno, ya que viene al caso, en el 2012, todos conocéis aquella famosa profecía maya, que el calendario decía que el 2012 se iba a terminar el mundo, bla, bla, bla. Pues como no se terminó el mundo, dijeron, ostras, es que hemos calculado mal, tú, oye. No, porque decían la excusa hay que volver a recalcularlo todo. Claro, porque la excusa era la discordancia que había entre el calendario gregoriano y el calendario maya. Entonces, supuestamente, creo recordar, en aquella época decían que vendría para el 2020 y en el 2020 casi vino con el tema de la pandemia. Cuidado. O sea, a mí tampoco ocurrió. O sea, debe ser que pero... habrá otra discordancia con otro calendario. No sé. Pero sí, eso es ahí, ¿eh? Siempre aciertan, porque siempre que fallan, siempre han acertado, porque es que a cambio de fecha. Sí, de hecho, tenemos próximamente la del famoso GOG también. El año que viene. Sí, o sea, decir que otra más. Otro meteorito también que se acerca. Y fue en el 2012 también, cuando aquí que ocurrió en el Monte Bugarak, que la gente se volvió loca comprando propiedades porque decían que ese monte sería el único que se salvaría del apocalipsis. Todo el mundo para allá. Madre mía. Toquemos madera, que sigamos haciendo programas después. Un día, ya para terminar, si te parece, Carlos, estuvimos hablando de a cuántos finales del mundo hemos llegado. Bueno. Y recuerdo que el invitado, que le mandamos un abrazo desde aquí a Juan Miguel Marsella Crisóstomo, que se está recuperando de un ictus, el hombre positivamente hablando, aunque lleva unos meses de lucha. Y recuerdo que nos contó unos casos que yo jamás había oído, pero que a lo largo de la historia hay cientos y cientos y cientos de casos que han pronosticado, entre comillas, el fin del mundo de la humanidad. Tenemos ganas, parece que tenemos ganas de que nos gusta, que se acabe. Somos un poco masocas, creo yo. Nos gusta tener esa zanahoria ahí delante para andar un poco más rápido, ¿no? De hecho, en Crónicas Herméticas también hace ya un tiempo hicimos un programa también que era finales del mundo y van entre puntos suspensivos. Y que siga así, que siga así. Sí, que siga así. Lo que pasa es que a veces me sorprende también un poco cómo las personas pues nos llegamos a creer este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Los ovnis. Vamos a hablar otra vez de ovnis. Nos ponemos pesados con el tema ufológico, pero esta vez vamos a tomar una teoría un poco paralela, ¿no? Una teoría paralela a lo que diríamos el origen extraterrestre de este tipo de objetos o fenómenos o como lo queramos llamar. Estamos hablando de los ovnis plasmáticos, que hoy día también se está poniendo muy de moda esa acepción. ¿Por qué? Pues porque resulta de
que unos investigadores, que lo tengo aquí apuntado, si me perdonáis, unos investigadores, un equipo internacional de astrofísicos y físicos, astrobiólogos y físicos, procedentes de instituciones como la Universidad de Arizona, Harvard, Smithsonian, la Universidad de Siena y de California, habría publicado un estudio que podría redefinir el concepto mismo de la vida. El trabajo, aparecido en febrero de 2024 en el Journal of Modern Physics, documenta estructuras de plasma autoiluminadas de hasta 1 kilómetro de tamaño, filmadas en más de 10 misiones del transbordador espacial de la NASA orbitando a unos 320 kilómetros de la Tierra. Estas entidades, descritas como plasmas electromagnéticos con comportamiento biológico, fueron captadas acercándose a los transbordadores e interactuando con satélites activos, descendiendo hacia tormentas eléctricas y mostrando patrones de vuelo complejos, giros de 45 o 180 grados, aceleraciones bruscas, agrupaciones en enjambre, incluso un comportamiento descrito como depredador cazador. Parece ser que hay unas fotografías o un vídeo, mejor dicho, en el cual se puede ver una especie de cable de unos 50 kilómetros en el espacio, en el cual hay multitud de esferas luminosas revoloteando alrededor de ese cable, como intentando averiguar lo que es. Pues este estudio propone que estos plasmas polvorientos compuestos por partículas cargadas y fragmentos de meteoritos ricos en carbono podrían autoorganizarse y formar estructuras con propiedades similares al ADN o al ARN primitivo, generando un posible mundo de ARN en el espacio. Según los autores, podría constituir una especie de forma de previda extraterrestre, un estadio intermedio entre la materia y la biología. Estaríamos hablando de una forma, de esa forma de la materia, que sería el plasma, que podría llegar a tener un comportamiento inteligente. Incluso hay hipótesis que estarían hablando de que ciertas entidades extraterrestres pues podrían utilizar ese plasma pues para de alguna manera materializarse. Yo sé que es algo complejo todo esto porque son unos estudios bastante recientes, es un estudio que por lo menos a mí se me escapa un poco porque yo evidentemente no soy ni astrofísico ni soy biólogo, pero ¿qué opinas de esto? ¿Creéis que podría ser posible que no sé, algo, no sé si decir un animal o un ser de plasma podría llegar a ser inteligente y podríamos incluso tener ese comportamiento, como decíamos, depredador, cazador? La inteligencia siempre creemos que está en el cerebro. Evidentemente, creo que está repartida en más sitios que en el cerebro, pero en un objeto plasmático, ¿dónde creéis que podría estar radicada esa inteligencia? No sé, son muchas preguntas las que podemos decir. Podemos dar también muchos ejemplos, luego más adelante daremos. Por ejemplo, el primero que se me ocurre es el de los Foo Fighters, que en la Segunda Guerra Mundial fue muy conocido. Eran unos objetos también de unos luminosos, como unas bolas luminosas que parecían incluso atravesar la materia, y debido a que este tipo de seres estaría a caballo entre una física que no conocemos, pues claro, estarían también las leyes de la física tampoco estarían al 100% actuando sobre eso. No sé, ¿qué os parece todo esto? Que no sé, a ver, dame opiniones. Venga, Juan Carlos, háblemelo, venga. Bueno, yo la verdad no lo sé, pero se trata de justificar muchas circunstancias que a veces son inexplicables bajo el razonamiento científico humano. Yo recuerdo casos, que esto les he investigado yo mismo, casos en la provincia de Palencia de luminarias que se comportaban de una forma inteligente, de la manera, por ejemplo, que ha dicho Carlos, ¿no? La gente explicaba y decía que veía determinadas luminarias que iban de una forma rectilínea en un sentido concreto y de repente cambiaban de sentido, o sea, iban hacia allá y de repente volvían como si fueran para atrás. Y luego hacían cambios brutales de 90 grados sin hacer curvas. Iban en línea recta y hacían un giro. Y te estoy hablando de la década de los 80, de principios de los 80. Tú imagínate los años que han pasado que no habrán investigado ahora, pero ya por aquel entonces ya se veían estas determinadas circunstancias. Sí. Que te lo quieran explicar de esta manera, pues bueno, a lo mejor es una forma plausible de poder entender aquello. Pero que existe desde hace mucho tiempo ya te lo digo yo, porque la gente testigo de aquella circunstancia lo explicaban de una forma coherente
y creíble, o sea, no se contradecían en nada, siempre repetían el mismo argumento y no era una. Eran varias personas, era un grupo de personas que tenían la costumbre de irse a ese lugar, a pasar allí el rato y a ver si veían determinadas anomalías ufológicas, como era el caso. Y no les pasó una vez, les pasó un montón de veces. No sé si ahora siguen teniendo la costumbre de hacerlo. Estas personas ya no, porque ya son de una determinada edad, pero a lo mejor otras personas sí que siguen haciendo estas investigaciones que yo te digo. Pero a mí me llamaba mucho la atención aquello. Yo fui varias veces y yo, la verdad, no vi nada. Pero a lo mejor yo no era el indicado para ir allí, a lo mejor yo no era elegido, entre comillas, eran ellos. Y ellos siempre veían, y un amigo mío, compañero de investigación, que ya falleció el hombre en el 2009, en aquel entonces también llegó a visionar aquellas circunstancias o aquellas luminarias, por llamarlas de alguna manera, y él certificó perfectamente que todo lo que nos explicaban aquellos chavales que eran jóvenes de 17, 16, 18 años era completamente real, porque él lo había visto. Yo jamás las llegué a ver, pero él sí lo había visto. Por lo tanto, hay que creer que hay algo anómalo ahí que es muy difícil de explicar para el ser humano. Que ahora lo tratan de explicar así, o que a lo mejor ese es el razonamiento lógico científico humano, pues a lo mejor, pero que es un fenómeno nuevo, ya te digo yo que no, Carlos. No, luego no es. De hecho, el tema de las luminarias es algo que, bueno, normalmente se ha descrito como luces del pantano. Bueno, todos conocemos la luz en Montserrat, la luz del Pardal. Hay cantidad de avistamientos de extrañas luces que, bueno, que nos llaman mucho la atención. Pero bueno, vamos a dejar a Dani que dé su opinión. No, es que el tema esté bastante interesante, porque fíjate, cuando hablamos del tema del plasma y demás, que bueno, hablamos de supuestamente que es el cuarto estado de la materia, y bueno, dicen que constituye la mayor parte de lo del universo observable. Y claro, estamos hablando de que la teoría, fíjate, estamos hablando de dos cosas distintas, yo creo, porque esta relación de WAPs con este tipo de objetos entre comillas, si hablamos de que sean entes de plasma, estarían rondando en unas altitudes que supuestamente bueno, habla más o menos de la atmósfera, la magnetosfera, hablan en puntos, ¿no? Que discreparían un poco con lo que está haciendo Juan Carlos. Pero es que, claro, en el cielo sí que es verdad que se han visto cosas muy extrañas, como históricamente hablando, como hablar de los Foo Fighters, y bolas y objetos raros que cambian de forma. De hecho, esos vídeos que hemos visto últimamente en el Pentágono, hemos visto algunas cosas que como que van cambiando de forma, no tienen una forma definida, no parece algo físico. Y encajaría bastante bien con ese tipo de cosas que no os parece de chapa y pintura, ¿no? Pero es que luego lo que dice Juan Carlos, y de esas famosas luces, de esas bolas también que se ven transitar, también encajarían bastante, pero chocan con esta teoría de la altitud en la que supuestamente pudieran estar estos seres, o como podamos catalogarlo, luego vamos a ver en qué puede ser, de qué pueden estar compuestos. Pero me ha venido, cuando habéis hablando de luces, estaba viendo el famoso caso de las luces de Hesdalen, que es de los sitios donde míticamente se han hecho grabaciones de efectos de estos luminarios transitorios, como esos de la Luna que se veían, ¿no? Luces transitorias. El LFT, sí. Exactamente. Y claro, en Noruega, en esta zona, parece que es bastante ver este tipo de luces. Están transitando, pero claro, en las zonas muy bajas, nada tiene que ver con las alturas que estamos hablando. Entonces, podríamos estar hablando que estamos conviviendo tal vez con cosas que no vemos, o que se dejan ver cuando quieren, o que no en todas las circunstancias se pueden observar. Es un tema súper interesante. La verdad que hay tantas cosas que esconde la naturaleza y que no sabemos todavía que ponen los pelos de punta. Bueno, de todas maneras, tampoco estaríamos hablando de que la totalidad de los objetos visualizados sean objetos plasmáticos, parte, sí. Y estamos hablando de una parte, sobre todo esa parte de esos ovnis que hoy día se están, bueno, hoy día no, hace tiempo ya, pero a ver, vamos a clasificar un poco, porque el tema de las luces evidentemente es un tema muy recurrente y de hace muchos años que hay. Sí, pero fíjate, Carlos, pero luego estaríamos, un segundo que acabo, sí. Pero luego estaríamos hablando también de objetos más bien físicos de un tamaño ya considerable, en el cual no estamos hablando de luces, pequeñas luces o pequeños rayos en bola ni nada de eso, estamos hablando de objetos plasmáticos de un tamaño ya importante como para considerar una luz, ¿no? Sí, fíjate, las luminarias estas que yo te digo, que son como bolitas, se veían a una distancia exagerada, no se veían cerca, no se veían a la altura de un avión normal, comercial.
Pero lo curioso, que se me ha olvidado comentarlo, es que al poco momento de aparecer estas luminarias por aquella zona, por encima de un cerro de la provincia de Palencia, a los pocos minutillos se les veía venir desde Valladolid los cazas militares, ¿vale? Te estoy hablando de la década primeros de los 80, los cazas militares, venían los cazas militares y en el momento que los cazas militares aparecían por el horizonte, estas luminarias automáticamente como que se apagaban y se dejaban de ver. Que se hubieran ido, no lo sabemos. Que se habían vuelto invisibles, pues a lo mejor. Pero era muy curioso que vinieran los cazas militares casualmente, siempre que esas luminarias aparecían encima de ese cerro de la provincia de Palencia. El pueblo se llamaba, me parece que Cebico de la Torre o algo así. Es que hace muchos años ya. Creo que Cebico de la Torre se llama el pueblo. Que precisamente es una zona donde uno de los grandes investigadores ufológicos españoles escribió una parte de su libro de esa zona, que era muy curiosa porque supuestamente allí había muchos avistamientos. Yo leí ese libro en la década de los 70 cuando era muy jovencito y yo no me lo llegué a creer. Pero claro, después de escuchar todas las afirmaciones de toda esta gente, incluido mi amigo, que las habían experimentado, pues no te queda más remedio que, por lo que sea, creerte que aquella era una zona donde estas apariciones ufológicas, por llamarlas de alguna manera, pues tenían como más asiduidad de estar. Es que claro, es que aquí de lo que estaríamos hablando, ya te digo, no sería solamente de este fenómeno, un fenómeno que bueno, así ha intentado ser explicado muchas veces como esos gases del pantano, esos fuegos fatuos, esos rayos en bola. Los rayos en bola, por cierto, que aunque es verdad que su existencia es real, a ver, los rayos en bola son muy efímeros, ¿no? Prácticamente duran incluso milésimas de segundo, no duran prácticamente nada. Aquí estaríamos hablando de luces que son observables durante mucho tiempo. Yo no recordaba lo de Gesladen, pero es verdad que hay grabaciones bastante largas. Y además, cuando uno se mete en el mundo del misterio, hay muchísimas visiones y visualizaciones de este tipo de luces de color que no están en la alta atmósfera, sino que están a una altura incluso algunos rozando el suelo. Por lo tanto, a lo mejor este tipo de vidas, no sé, porque es que esto ocurre como con todo. Hasta ahora, pues esto era algo que, bueno, pues, insisto, se explicaba con rayos en bola y con gases del pantano, pero ahora hay unos científicos que ahora están afirmando que la posibilidad de que pueda haber inteligencia en esos entes, entidades, no sé cómo llamarlos. Quizá, claro, es que yo sigo pensando que para eso, no sé, se necesita un sistema nervioso, un sistema para moverse. Claro, estas luces no tendrían ni sistema nervioso, no tendrían ni musculatura, no tendrían nada que los hiciera físicamente tangibles, que podían desaparecer, aparecer, podían cambiar de forma, podían cambiar de color, podrían prácticamente hacer lo que quisieran. Sin embargo, ahí, claro, nos determinamos cómo se alimentan, si es que se alimentan, igual que se alimentan de electromagnetismo. No sé cómo se desplazan, qué formas se te pueden desplazar y sobre todo dónde radicarías esa supuesta inteligencia que tienen, porque parece ser que son escurridizos y como en el caso de los Foo Fighters, como hemos hablado antes, eran capaces de atravesar los aviones, entraban por la carlinga, entraban por un lado y salían por el otro. Y parecía que la materia pues no tenía importancia para ellos, podían atravesarlo todo. Por lo tanto, no sé, uno se plantea nuestra inteligencia, nuestra conciencia, estaría dentro de un cuerpo físico de carbono. ¿Dónde estaría esa inteligencia o esa conciencia en un ser luminoso, en el que solo es luz, que se puede materializar y desmaterializar? Es que yo creo que esto sería, si de confirmarse esto, sería un descubrimiento, vamos, alucinante de todas, ¿eh? Pero tienes que entender, Carlos, que existen procesos físicos y químicos complejos en la atmósfera que simulan vida no biológica, aunque sí tienen determinados, entre comillas, comportamientos biológicos. Esto no es algo que me estoy inventando yo, cualquiera lo puede buscar por ahí. Existen esos procesos físicos que pueden simular determinados comportamientos biológicos y a lo mejor muchos de esos procesos que nosotros vemos les interpretamos precisamente como elementos ufológicos en este sentido. Perdona, Dani. No, es que estaba pensando porque creo recordar que el propio David Grass no ha hablado también de entidades
plasmáticas también ha hablado, que ha puesto sobre la mesa también que las entidades que podrían tener, o que ha sido testigo, hablaba de entidades físicas, y luego hablaba de este tipo también de entidades. Creo recordar que también había hecho mención a este tipo de cosas, ¿no? Porque no sé ni cómo catalogarlo. Pero claro, sí es que luego también ha dicho que hay vida no biológica en la atmósfera terrestre, aunque esto no está demostrado, pero también es una de las teorías que ha esgrimido, ¿eh? Claro, es que la historia que estás hablando que es inteligente, primero porque no parece una amenaza, porque nunca, si lo que sea que esté pululando por ahí, nunca ha intercedido o ha impactado con ningún avión. No sabemos muy bien por qué se ven, cuándo se ven, en función de qué, si tienen curiosidad, porque es verdad que en la guerra mundial sí que se vieron muchos, ¿no? Por lo menos los pilotos los veían con bastante asiduidad, y además estaba muy curioso porque cada uno pensaba de los bandos que era el otro bando, ¿no? El que decía, esto no es nuestro, es de ellos. O sea, quiero decir que no era de ningún bando, porque todo el mundo los estaba viendo. Entonces, me parece muy curioso que encima parece que tiene interés, ¿no? Por nosotros, o tiene interés por ciertos eventos que se dan en algún momento en concreto, porque es verdad que esa asiduidad con la que se veía ahora no se ven tanto. O sea, no hay tantos vídeos, prácticamente no hay vídeos de que sepamos, ¿eh? Estamos esperando a ver si en algún momento sueltan algunos vídeos de estos de la famosa revelación que van haciendo por entregas. A lo mejor en algunas de las próximas que tengan ahí guardadas empezamos a ver cosas ya más tangibles. Pero sí que es verdad que también es curioso, ¿no? Que hay épocas en las que son más visibles, que hay zonas donde se ven más. Vosotros habéis dicho varias zonas aquí en España. Yo he mencionado, por ejemplo, la de Gesdalen. O sea, que parece que encima luego hay como núcleos o partes del mundo donde sí que están más fáciles de ver que en otras, que a mí también me parece muy curioso, porque si son cosas plasmáticas no creo que estén como ahí ancladas en un sitio como yo, ¿no? Que está aquí en una vivienda viviendo años y años, sino que estas series podrán pulular por el espacio, ¿no? Entonces me parece muy curioso, ¿no? Que encima tengan anclajes a ciertas zonas. Quizá estén no retenidos, pero sí, bueno, estén más activos en precisamente esas zonas telúricas, en las cuales, por ejemplo, se construyen catedrales desde la antigüedad, esas zonas en las cuales pues hay, no sé, esos puntos energéticos que llamamos, que curiosamente coinciden con, como decimos, en catedrales, iglesias, que son muy llamativo también. Quizá, pues de alguna manera, pues estar ahí encadenados a eso. También, que tampoco sabemos muy bien si debajo del mar también se dan estos eventos o solamente es desde... Es que tampoco sabemos, o sea, quiero decir que no sabemos, no hay mucha explicación. O sea, yo sí que estoy deseando que empiecen a abrir el melón. De hecho, ya ha habido una rueda de prensa que no nos ha dado tiempo todavía a escuchar, pero a ver si en el próximo programa podemos hablar de ella, en la que sí que están presionando para que empiecen a sacar el material bueno. O sea, ellos están diciendo que hay material bueno y que lo que estamos viendo no es nada. O sea, quiero decir que esto no es nada, que tienen que enseñar, pues estamos como en el aperitivo, que esto lo que nos está enseñando es como humo. Entonces, sí, espero que cuando empecemos a ver material del bueno, empecemos a ver vídeos como estos, de entidades que no podamos explicar y que ya no solamente, es lo que decías, no quiere decir que esto deseche por completo los objetos físicos, claro, sino que parece que es que en el cielo, en el espacio, estamos conviviendo con un colorario de cosas increíble. Tú fíjate que Cristóbal Colón ya describía en su cuaderno de bitácora determinadas luminarias que salían del mar y con una, entre comillas, dirección inteligente, se perdían por el horizonte del cielo. Fíjate de cuántos años estamos hablando, así que ¿por qué no pudiera haber vida ahí que nosotros desconocemos? O utilizar determinadas partes del fondo del mar para estar ahí una temporada para hacer investigaciones o lo que quieran hacer o lo que ellos hagan. No sé si me explico. Sí, es que eso es muy común. Es que de verdad es verdad que Colón sí que tiene bastantes escritos en los que habla de luminarias que aparecen, ¿no? Hablando en sus metáforas que ellos ponen para poder explicar lo que están viendo. Pero sí que es verdad que este fenómeno, lo que sea que nos está pasando ahora en el 2026, lleva con nosotros prácticamente de que el hombre tiene el pie en la tierra. O sea, eso es lo increíble de todo esto. Pues concluyendo con el estudio que estábamos comentando antes, pues el premio Nobel de Física Hannes Alfvén, citado en el trabajo, ya teorizó hace décadas que el universo podría estar lleno de ambiplasmas, con estructura celular capaces de transferir energía y organizarse de forma autónoma. Las nuevas observaciones parecen confirmar esa hipótesis. Los investigadores no afirman que estas entidades sean seres vivos en el sentido biológico, pero admiten la posibilidad de que representen un cuarto dominio de la vida, distinto de lo orgánico, alimentado por energía electromagnética, como habíamos dicho,
y en la baja atmósfera sugieren que estos plasmas podrían confundirse fácilmente con los llamados UAP o fenómenos aéreos no identificados, conocidos también como ovnis. Si estas estructuras realmente existen como formas de vida basadas en el plasma, estaríamos ante la evidencia de una vida no basada en el carbono, que hablaría de organismos hechos de luz, polvo y electricidad. Fijaros que muchas veces cuando hablamos de extraterrestres hablamos del silicio como una alternativa al carbono, pero aquí nos están planteando algo totalmente que se nos escapa de nuestra mente. Están hablando de electricidad, polvo y luz. Bueno, esto es algo parecido a lo que yo te he dicho antes sobre el comportamiento de la atmósfera. Más o menos es una cosa parecida. Sí. Hay determinados elementos atmosféricos que se comportan de una manera biológica sin ser biológicos, entendiéndolo desde el punto de vista humano, porque siempre vemos las cosas, como hemos dicho más de una vez, desde nuestro razonamiento, desde nuestro conocimiento y desde nuestra forma. No intentamos entender las cosas desde otro punto de vista porque, entre otras cosas, no tenemos esa capacidad de hacerlo. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Queremos saberlo todo y no sabemos nada. Porque puede existir vida y ¿por qué no? Que no esté basada en el carbono. Sí, pero insisto que, claro, nosotros solamente tenemos un ejemplo de vida que somos nosotros mismos, es nuestro planeta. Ya no nosotros como seres humanos, sino todos los animales, los vegetales, todo está basado en el carbono. Pero claro, para nosotros ha habido muchos años en el que, bueno, ha sido imposible que hubiera algo que no sea el carbono que pudiera hasta plantear la vida. Se habló mucho del silicio, pero el silicio parece ser que tampoco es apropiado para este tipo de planeta, pero claro, no sabemos si para este tipo de planeta podría ser más apropiado. Incluso se habló de arsénico también. Es que recuerdo que, no sé si era en Titán, que se habían visto algo que podía estar relacionado con el arsénico. Pero claro, es que ahora aquí estamos hablando de algo que es totalmente distinto, pero radicalmente distinto a lo que conocemos. A lo mejor, oye, quién sabe si a lo mejor los raros somos nosotros, si a lo mejor la vida común es la vida basada en el plasma y nosotros somos una excepción, que por lo que sea ha caído en una forma biológica. O es que hay muchas más formas biológicas por ahí que ni siquiera se nos pasan por la cabeza, pero que están ahí. Lo que pasa es que nosotros en nuestro egocentrismo siempre lo basamos todo en nuestro ejemplo, y nuestro ejemplo es el carbono. Pero tú tienes que tener en cuenta que la percepción de lo que nos rodea, tenemos un ejemplo muy claro, entre nosotros y los animales es distinta. El entorno que tú ves a tu alrededor ahora mismo, si tienes ahí a un perro, por ejemplo, no lo ve igual que tú. Para él es distinto. Si tú tuvieras la visión que tiene el perro de poder entender su entorno, te asombrarías. Yo recuerdo un caso, creo que lo he contado alguna vez también, hace ya muchos años, en la provincia, en la capital, en Palencia, de un perro que tenía la costumbre, entre comillas, a las 7 de la tarde, de irse hacia un mueble bar de los que había entonces, ponerse como un loco con los pies encima así del mueble bar y ladrar hacia un punto, mirando hacia un punto, hacia una esquina del mueble bar, que estaba justo pegada a la ventana del balcón del salón comedor de aquella casa. Y todos los días, a las 7 de la tarde, el perro iba como un loco poseso, se subía ahí, se ponía así, era un perro muy pequeñito, se ponía en pie ahí encima, pateaba y ladraba como un loco. ¿Qué es lo que estaría viendo él que nosotros no vemos? Pues ahí tenía que haber algo, porque si no el animal no se volvería loco todos los días a esa misma hora, qué curioso. Claro, la percepción que tenemos nosotros de la realidad que nos rodea no es la misma que la que tienen los animales. Y existe vida biológica en la atmósfera terrestre. Esto lo puede ver cualquier persona buscando por internet. Microorganismos biológicos en la atmósfera. Existen una cantidad diversa de esos microorganismos biológicos que realmente no podemos ser capaces de explicar cómo subsisten allí, por el tema de la gravedad y demás historias. Son como los extremófilos que habitan a temperaturas insospechadas ahí en los volcanes. Eso existe. ¿Y por qué si existe eso no puede existir otro tipo de vida basada en otra cosa que no sea el carbono? Si es que es muy fácil de entender para mí. Por lo menos en nuestro planeta, por las condiciones que tiene nuestro planeta, la presión, la química, pues no es factible. Aquí no es Hombre, factible. no digo aquí. No digo aquí no es factible, claro, pero claro.
Pero por eso quiero decir, Juan Carlos, que nosotros solamente vemos nuestro planeta como un ejemplo de vida. No abrimos los ojos a otros tipos de planetas con otro tipo de química, otro tipo de presiones, otro tipo de temperaturas, que a lo mejor ahí el carbono, en esos planetas el carbono no es eficaz. Sin embargo, a lo mejor es veneno. Claro, a lo mejor el silicio o otro tipo de componentes son más apropiados para toda la idiosincrasia que tenga ese planeta. Pero claro, nos basamos siempre solamente en nuestro planeta como único ejemplo de vida. Entonces, claro, estamos limitando mucho la mirilla. Y lo que quería decir es que quizá los animales, oye, pues que ellos son capaces de ver otro rango tanto de colores, otro rango de ondas electromagnéticas. O sea, nosotros no somos capaces de ver un rango muy pequeñito de ondas. Sin embargo, hay animales que son capaces de ver mucho más allá. Quizá ellos sí que son capaces de ver estos seres plasmáticos que también tendrían la propiedad de aparecer y desaparecer precisamente por esa naturaleza que tienen de estar hechos de luz, polvo y electricidad, que serían capaces de aparecer y desaparecer a voluntad. Eso también telita, ¿eh? Sí, fijaos una cosa, es un ejemplo súper chorra, ¿no? El típico, creo que esto lo he hablado con Juan Carlos alguna vez, el color magenta no existe. O sea, es un color que nuestro cerebro interpreta. No existe en la paleta de colores. Es nuestro cerebro el que ve ese color. O sea, él interpreta una serie de patrones y se inventa el magenta. Ese magenta que siempre sacaba en la impresora, pues ese color no existe. O sea, es nuestro cerebro el que pone ese color en nuestra cabeza. Y estabais hablando de la forma de vida y a mí siempre me gusta también hablar de cine. Hay una película que a mí me ha encantado este año y que es una película que recomiendo a todo el mundo, que es la de Proyecto Hail Mary o Proyecto Salvación, da igual, el libro o la película, pero la película está muy, muy bien, ¿eh? Y habla justo de lo que estamos hablando nosotros. Estamos hablando hay una serie de problemas en el planeta y hay un ser humano que tiene que viajar a intentar solventarlo y en el camino se encuentra con una especie nueva, una especie que no conocían, que no estaba catalogada y que no sabían ni que siquiera existía. Y es una especie de vida totalmente distinta al ser humano, que es donde radica la belleza de esta película, en cuanto se encuentran dos formas de vida inteligentes que no tienen nada que ver. Está el ser humano, ¿no?, con sus condiciones biológicas que dábamos por sentada, y nos encontramos con un ser que no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, proviene de una atmósfera que era súper densa, caliente, que está rica en amoníaco, ¿vale? Y está hecho como de piedra, es un ser como de piedra, no tiene cuerdas vocales, no ve un poco como si fueran los murciélagos, la forma que tiene para poder ver las cosas, y no tiene cuerdas vocales, obviamente, y es una forma de vida totalmente distinta a la humana. Y la película lo dice la persona, que estaban acostumbrados con unos sesgos a buscar formas de vida que inteligentes, pero resulta que además esta forma de vida era muy, muy inteligente. Tenían unas naves mucho más avanzadas que las que teníamos nosotros, pero ellos también tenían sus problemas. Tenían problemas, no voy a desvelarlos, pero tienen sus problemas, tenían sus faltas también de conocimiento en otras cosas, porque dada su forma de ser, su forma de vida, no tenían problemas con ciertas cosas, pero otras cosas que les afectaban no eran conscientes hasta que se encontraron con el problema, ¿vale? No quiero para no reventar la película, pero me refiero que damos por sentado cosas nosotros que conocemos y que decimos, no, si hay seres inteligentes, lo tienen que haber solventado estos problemas. No, porque es que esas formas de vida nunca se habían encontrado con ese problema debido a su forma de haber nacido, haber crecido, haber evolucionado. Entonces, damos muchas veces con nuestro sesgo de que la forma de vida que tenemos que buscar tiene que ser como nosotros, tiene que tener nuestro sistema nervioso para que sean igual de inteligentes que nosotros. No, es que podemos estar conviviendo con forma de vida que a lo mejor no vemos, que a lo mejor están conviviendo con nosotros y ni siquiera somos conscientes, o que hay formas de vida que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros y que a lo mejor no tipo que ser plasmáticos, pero que pueden ser ya evoluciones biológicas con temas de biomecánica que no tengan nada que ver con lo que somos nosotros. Creo que a veces tenemos una prepotencia a la hora de catalogar inteligencia, no inteligencia, lo que es vida, lo que no es vida, que es un pelín a lo mejor desmesurada. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que también se ha hablado mucho del tema de las fosfinas en Venus. También. Que, claro, todos conocemos que en la superficie de Venus pues la vida es inhabitable
Es inevitable, ¿no? Es inviable, al menos tal y como nosotros la conocemos. Hay unas temperaturas y unas presiones enormes y nuestros cuerpos ahí no durarían. De hecho, las sondas veneras duraban solo unos pocos minutos. Y en esos pocos minutos, prácticamente en el trayecto en el que iba cayendo hasta la superficie, fotografiaba lo que podía y luego cuando llegaba a la superficie estaba destruida por la presión. Pero, claro, también se dice que a pesar de todo esto, a la parte más alta de las nubes de amoníaco de Venus hay una temperatura, dijéramos, estable, parecida a la que podría haber en nuestro planeta. Entonces ahí podría desarrollarse un tipo de vida basado en fosfinas. Eso también es algo que se ha dicho. También es cierto que se habló, por ejemplo, de que en Júpiter podrían existir una especie de mantarrayas que se desplazarían por la atmósfera. Porque la atmósfera de Júpiter no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Es millones de veces más densa que esta. Sería prácticamente como un mar de lo densa que es esa atmósfera. Y allí pues podrían convivir seres flotantes que flotaran, porque yo sí creo que todos conocemos también de que Júpiter es una estrella que no llegó a encenderse. Es prácticamente todo de gas. Ahí tiene un núcleo sólido, pero es no es demasiado grande, es prácticamente todo de gas y pues podrían desplazarse por la atmósfera. Y estas son conclusiones a las que han llegado científicos que hablan de posibilidades de que una existencia de vida paralela a lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Porque, insisto, nosotros aquí en la Tierra tenemos unas condiciones, unas temperaturas, unas presiones, una gravedad, pero no todos los planetas son iguales. Y a lo mejor la vida, pues, dependiendo pues todo ese tipo de características, pues la vida, pues, como decía en el Parque Jurásico, se abre paso y en cada uno de esos planetas, pues la vida es totalmente distinta y adaptada a ese planeta. Pero nosotros estamos buscando, como cabezones, vida como la nuestra. Y pues eso es complicado. Pero no son conclusiones, son teorías a las que han llegado. No, sí, claro. Que no es lo mismo, evidentemente. No, yo he dicho conclusiones. Sí, has dicho conclusiones. Sí, pero también es verdad que como siempre estamos también incluso está buscando formas de comunicación, ¿no? Rastreando una manera de comunicarse que damos por sentado que es como la nuestra. Muchas veces, que posiblemente a lo mejor partamos de un error de decir, es que no hemos establecido contacto, no captamos señales. Es que a lo mejor ni siquiera se comunican como nosotros. Claro, es que estamos esperando que tengan radios como nosotros. A lo mejor es que puede existir vida en, entre comillas, mundos paralelos al nuestro. También. Salvando la eso también es otra. Esta es otra película y muchas de las apariciones que tú puedes entender de un modo esotérico pudieran ser seres, entre comillas, que se atraviesan, ¿no? Dani, tú que eres más cinéfilo que yo en este sentido, había una serie que hablaba de estas cosas, ¿no? De vidas paralelas y también hubo una película. Sí, hay una serie que es la de Fringe, esa famosa. Es que hay varias, pero la de Fringe sí que es verdad que son como dos mundos paralelos, que son los mismos personajes, pero cada uno tiene un rol distinto. Sí. Depende de la realidad en la que vivas, tu vida iba de una manera u otra. Con personalidades distintas, las mismas personalidades distintas y en determinadas circunstancias había... tu otro yo ya había muerto y ellos eran capaces de trasladar esa pared o esa barrera e ir a visitar las otras vidas. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues pudiera ser que hubiera vida en mundos, entre comillas, llamados paralelos o en otro tipo de dimensión. Nosotros vivimos en 3 dimensiones. ¿Por qué no puede haber, no sé, una existencia en 4 dimensiones o en 2 dimensiones que nosotros no seamos capaces de percibir? Es que cuidadito con esto. Sí. Porque nosotros si nos quitan las 3 dimensiones, si nos quitan una, la hemos fastidiado. Sí. De hecho, hay una serie también que se llama El Pacificador, que también habla, la última temporada juega mucho con eso, ¿no? El multiverso. Y él va viajando por universos, por dimensiones distintas. Incluso opta por quedarse en una en la que él mismo vive mejor y suplanta a la persona que su otro yo de allí, ¿no? Se lo elimina, se lo carga para poder quedarse en ese universo, en ese en el lugar de él, sí. Esa versión, claro, para ocupar su puesto, porque allí era respetado, venerado, tenía una familia, tenía hermanos. O sea, que me refiero que es que al final son cosas que a lo mejor nos tomamos a coña en plan de series y demás, películas, ciencia ficción, pero a lo mejor en unos años damos cuenta que estamos coexistiendo con otras realidades que no vemos. Bueno, es que si te das cuenta, cuando los congresistas estadounidenses están hablando de la desclasificación, están pasando de no decir nada, de decir que toda la mentira, ahora están hablando también no solo de plasmoides, están hablando también de interdimensionales, que es un adjetivo que utilizan bastante.
O sea, podría ser que pero claro, nosotros pensamos que son seres extraterrestres, pero a lo mejor hay multitud de destinos, de direcciones en las cuales pueden aparecer estos personajes o estos seres, esas entidades, lo que sea. De todas maneras, a mí me llama mucho la atención el hecho de que estén hablando de esta forma tan abierta sobre este tipo de temáticas. Sí, a mí me sigue sorprendiendo. No hace mucho, que ayer lo dijimos en un programa anterior, hablaban incluso de 4 razas extraterrestres, que serían los reptilianos, los nórdicos, los grises y los de, ¿cómo es? Los insectoides estos, los mantis, como insectos, sí. Como una mantis religiosa. No sé, que te digan esto congresistas, pues a mí la verdad me llama mucho la atención. A mí es que me da la risa. Mira, esto es como la percepción que tenemos nosotros de los seres extraterrestres, ¿no? La imagen que te da es de un ser muy alto, muy delgado, con unos brazos muy alargados, con unos dedos exagerados, unas piernas alargadas, unos pies muy alargados, y luego cuando ven las naves que supuestamente pilotan ellos y que han diseñado ellos, están establecidas fisiológicamente hablando para nuestro uso y para nuestro manejo. No tienen unos teclados acordes a su fisionomía. Es que es absurdo. Incluso más pequeños, que parecen para niños. Claro, por eso te digo que es absurdo las imágenes que nos dan. Te enseñan unos seres que sí, no, son muy inteligentes, lo que pasa es que su fisionomía pues es así, claro, su fisionomía es así, pero la tecnología que ellos producen, más acorde para nosotros o para niños, como dice Carlos, que para ellos. ¿Cómo van a manejar con esos dedos tan alargados esos teclados con esas, ¿sabes? Tan pequeñitas, con esas letras tan pequeñitas? Es absurdo. Yo creo que es que se ríen de nosotros hasta cuando dormimos. Pues no tiene sentido todo esto. Bueno, yo, Juan Carlos, me lo tomo como un gran avance que hablen de esto. Solamente lo que me gusta que hablen de esto. Es como hablan de lo que usan, lo que ha dicho Carlos, el comodín de entidad no humana. Entidad no humana. Sí. O sea, eso es como el comodín del público, porque ahí entra cualquier cosa. O sea, quiero decir que es verdad que no están hablando de extraterrestres literalmente. Hablan de entidades no humanas. Claro, ahí puede entrar cualquier cosa. Y de hecho, es que De Villard lo dice, es que él habla de que lo que supuestamente ha visto es que cubre varios tipos de especies distintas, no solamente una en concreto, sino que ha debido de ver varias. Que a mí lo que me llama la atención, que ha visto varios tipos de forma de vida no humana. Entonces, es que me refiero que es que tienen, o sea, si de verdad es real lo que está contando, tienen una información que es que cambiaría el mundo por completo. Estaríamos hablando de que podríamos cambiar la forma, la perspectiva que tenemos de la vida completamente. O sea, radical. No es que estemos ya solos, sino que haya una forma de vida que ni siquiera comprendamos, no se parezca en nada a nosotros y que es que nos rompería en dos nuestro conocimiento. Y eso es lo triste, que tenga el conocimiento un grupo de personas y no está a disposición de todo el mundo. Nos rompería en dos nuestra forma de ser y de estar y de creencia que tenemos desde que nacemos. Sí. Desde los principios. Tú imagínate que de repente aparece una información en la que te dice que tú, o sea, el ser humano, es un virus o es una bacteria. ¿Tú puedes llegar a creer eso? ¿Por qué no? Somos lo perjudicial que hay para la Tierra, el ser más perjudicial que hay para la Tierra somos nosotros. Es como la teoría estamos famosa... en la cúspide alimentaria de eso se han hecho varias películas de eso. Fíjate que un día paseando, yo me acuerdo que había leído un artículo sobre los gigantes que aparecían en Egipto y tal, y paseando por el campo, esto es una paranoia que se me ocurrió en ese momento, empecé a ver a los bichitos que iban por el campo, entre la hierba a una velocidad impresionante, porque ya sabes que andan muy deprisa. Y se me ocurrió empatizar con ellos. ¿Cómo nos verían ellos a nosotros desde su perspectiva, desde su posición? Ellos son infinitamente pequeños y nosotros para ellos somos infinitamente gigantes. Entonces nuestra forma de andar, que parece rápida para nosotros, para ellos es muy lenta. Nuestros movimientos, que para nosotros son normales y armoniosos, para ellos son muy lentos. Yo creo que ellos... No, los animales se mueven. Los animales se mueven muy rápido. Los animales se mueven a una velocidad extraordinaria con respecto a nosotros. Si tú te mueves al lado de ellos, tú eres infinitamente más rápido que ellos. No, Una cosa es el terreno que tú avances con tus movimientos y otra cosa es la rapidez de tus movimientos, que no tiene nada que ver. Al ser tú más alto, el paso que das
igual andas 1 metro. Para que ellos anden 1 metro tienen que moverse infinitamente mucho más rápido que tú. Entonces, para ellos los movimientos que nosotros hacemos son muy lentos, sin embargo, avanzamos más espacio, precisamente por la altura que tenemos. Y digo, nosotros somos los gigantes que hablaban de Egipto en el artículo que leí, de esos seres pequeñitos que estaban corriendo por el campo. Una locura que se me ocurrió en aquel momento. ¿Quién sabe si existen gigantes por ahí que no somos capaces de ver? También pudiera ser. Sí. Porque a lo mejor una hormiga, por ejemplo, se pone a tu lado, eres tan grande que prácticamente lo único que puede ver de ti es un pequeño rastro. No puede ver a ti entero, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, para ellos es una persona, para nosotros es una montaña. A lo mejor las montañas se mueven a una velocidad más grande, por decir una gilipollez. Sí, pero es verdad que tampoco sabemos cómo nos ven a nosotros. Nos pasa como los gatos. Nosotros convivimos con gatos y los gatos nos ven como parte de su manada, como si fuéramos gatos, pero más grandes. O sea, que ellos no tienen el concepto de esto es otra raza distinta. Ellos te asocian con que es un gato. Nosotros distinto. No conocemos si ellos entienden eso. Cuidado. Pero básicamente lo que hablaba más o menos la gente que maneja de este mundo de los gatos y tal, ellos cuando te tratan a ti es como si fueras parte de una manada de ellos. O sea, no te adoptan en el sentido de que eres parte de ellos. Hacen los mismos rituales, comparten con lo mismo contigo. Es decir, que no te ven como en plan de un ser superior. Hostia, no. Dicen, bueno, pues es como uno más. Quiero decir que es que, claro, ni siquiera con un animal podemos saber lo que están pensando. O sea, un animal que con los que vivimos, con un perro, con un gato, con un canario, o sea, eso es lo increíble. Es que tampoco sabemos ni cómo nos ven ni cómo nos perciben. Igual nos piensan, estos seres son retrasados. O sea, a lo mejor a nosotros nos ven a nosotros como si fuéramos imbéciles. Es que nunca se hemos podido preguntar. Tampoco es muy difícil. Dirá, ¿y este gilipollas que hace así de manera Tampoco es muy difícil, Dani, eso. Claro, exactamente. Pues digo que nos creemos muy listos, muy inteligentes y a lo mejor al revés nos ven como si fuéramos nosotros, pues eso, unos parias de la vida. Hombre, muy listo no somos, porque fíjate cómo vamos. Sí, vamos un poco como el culo. Bueno, yo me había traído aquí un par de casos realmente interesantes sobre este tema que estábamos hablando hoy. Y os quería hablar del monstruo a ver si lo digo bien, Crawfordsville. El monstruo de Crawfordsville, que fue un famoso misterio aéreo reportado en septiembre de 1891 en Indiana, en Estados Unidos. Los testigos describieron una criatura alargada de unos 5 metros que se movía retorciéndose en el cielo. Aunque inicialmente causó gran revuelo, expertos y registros históricos concluyeron que probablemente se trataba de una bandada de aves. El caso es que se hizo célebre a principios de los 60 cuando varios residentes y un reverendo local afirmaron haber visto a una extraña entidad en el cielo nocturno. Se describió como un ser, como digo, de unos 5,5 metros de largo por 2,5 de ancho, con una textura similar a una tela blanca ondeando, como si fuera una sábana que estuviera sobrevolando. La criatura o lo que fuera aquello se movía de forma ondulante, emitiendo un sonido mecánico y con lo que parecía ser un ojo brillante en su centro. Es un caso bastante interesante. El ojo brillante, Carlos, ahora que lo dices, ¿no ha habido un caso también ufológico que también el piloto, ya más cercano en el tiempo, que decía haber visto una especie de objeto, sí, una especie de entidad con un ojo como dentro, como con venas y demás? Sí, relativamente, sí. ¿Sí, no? Recuerdo, lo que no recuerdo que era el caso, el nombre del caso, pero como era algo vivo. Sí, era como si fuera algo vivo, sí. También. Es que sí, es que lo acabas de decir y me ha venido a la cabeza ese caso, tío. Pero tal cual, ¿eh? También podríamos hablar bueno, que aquí quizá ya no estaríamos hablando de plasmas, estaríamos hablando de la lluvia roja de Kerala, en la cual pues había una especie de partículas, se habló de unos seres diminutos, que incluso se habló que uno de ellos lo colocaron en un microscopio a poner la tapeta de cristal, intentaba que no le aplastaran con la tapeta de cristal. Oficialmente todo eso redundó en que era un tornado que había secuestrado unas algas rojas de no sé qué mar y que esas algas se habían reproducido en una nube y que luego al llover pues había hecho esa especie de lluvia blanca, que era una lluvia que dejó como una especie de babas de color rojo que manchaba la ropa de tal manera que incluso parecía que estaban manchados de sangre. O sea, era algo bastante importante. Y luego, para finalizar, la famosa pintura aquella de Nuremberg, en la que también se hablaba de unas esferas, unas barras en el aire, que parecía que estaban en guerra, y unas cruces.
y que parece ser que dejaron algún rastro que según los testigos de la época decían que olía como mal. Aquí estaríamos hablando ya no solamente de seres de luz, electricidad y polvo, sino que estaríamos hablando de, podríamos decir, lo que se conoce como medusas extraterrestres que vivirían en la atmósfera. Pero claro, digo yo que pero este caso ya es muy viejo, Carlos. No, sí, es del año 1500 y algo, de Nuremberg. Sí, pero el de Kerala no, el de Kerala fue en el 2001, si no recuerdo mal. Pero que estábamos hablando. El Medusa también, ese que también se vio en los vídeos de estos raros del Pentágono. Pero estamos hablando de básicamente algo parecido, ¿no? De algo que dejar los restos como si fuera un moco, una baba en el suelo y que huele mal. Pasó tanto en Kerala como en lo que ocurrió en Nuremberg en el año 1500. No sé, huele mal para nosotros, para ellos no. Bueno, como azufre encima, bueno, ¿no? pero, como a ver, pero si huele mal, se supone que es algo que está en descomposición. Se supone. No, porque tú, por ejemplo, vas a una granja de cerditos y allí tú, según entras, la peste que te da en la nariz es impresionante. Pero eso es. Y para ellos huelen normal. Eso es en descomposición. Sí. Bueno, cada uno ya tiene su. Bueno, hay algún metro a primera hora del día que también. Sí. A descomposición también. Sí. Algunos que le van levantando el brazo. Sí, pero sí que es verdad que ese tipo de casos, fíjate, el olor a azufre, que es también muy asociado al demonio, ¿no? Que entidades demoníacas que huelen a azufre y demás. Me parece muy curioso que haya eventos de estos que lo asocian con el mal olor y luego en la Biblia también se recoge mucho eso, ¿no? Entidades biológicas que sean diabólicas o demoníacas que también huelen a azufre. Me parece bastante curioso también. Negativas, entidades negativas, sí. A nivel esotérico. Sí, es curioso eso. No, y hay gente que ha experimentado este tipo de casos, ¿eh? Sí, con olores extraños. Sí, ese olor a azufre y luego automáticamente pasar una circunstancia extraordinaria negativa, ¿eh? Hostia. Yo conozco casos de esos. ¿Eso qué quiere decir? Que esas entidades serían también malévolas, porque también es verdad que también hablan de eso, ¿no? Que a lo mejor no tengo ni idea, pero casos de estos a nivel esotérico yo conozco alguno, ¿eh? No mucho, pero curioso. Alguno. Pues fijaros de lo que estamos hablando, chicos. Estamos hablando de no solamente de que pueda existir vida extraterrestre, sino que puede existir vida extraterrestre totalmente diferente a lo que conocemos. Es algo totalmente opuesto a lo que nuestra mente nos llama, a lo que nosotros estamos buscando. Quizá cuando nosotros empecemos a tener un poco más de conocimiento en el universo, posiblemente encontremos incluso más fuentes de las cuales la biología o algo parecido a la biología pues pueda llevar a cabo una especie de vida, no sé si llamarlo vida inteligente, es que no sé cómo llamarlo, porque estamos un poco, por lo menos yo estoy un poco a cuadros de que esto se haya estudiado en universidades y que se esté tratando como una teoría, ¿no? En fin, puede ser que cuando vemos esa Guerra de las Galaxias, esa taberna de Mos Eisley, igual la realidad es bastante parecida a eso, en la cual podremos entrar ahí y vemos seres de todo tipo, de todos los géneros, de todas las formas, de todos los idiomas, de todas las formas de hablar, de cantar, de vivir, no sé. Es algo realmente apasionante. Y también es algo apasionante que hoy día tengamos la libertad de poder hablar de esto, no solamente como lo hemos hecho hasta ahora, en petit comité, como quien dice, entre personas que somos un poco inquietas en todo este tipo de temas, sino que ahora se esté tocando de una forma seria. Y aunque sea una investigación que sea por encima, algo superficial, pero mientras se esté estudiando todo este tipo de cosas, a mí la verdad me hace pensar que realmente pues parece ser que estamos avanzando un poco. Pues sí, poco a poco. Sí, poco a poco, pero no tan poco a poco, ¿eh? Un poquito más de prisa, sí. Sí, hay que meter un poco un poquito más porque al final se nos va la paciencia. Estamos siendo viejos y queremos ver algo de... Se nos va la paciencia. Sí, ya se nota la edad, sí. Sí, queremos ver algo, coño. Antes de cerrar sesión yo quiero saber si hay vida o no hay vida, tío. Yo quiero saberlo. Bueno, esperemos. Yo creo que sí, Dani. Yo creo que sí. A ver, ojalá. Estamos teniendo fe. Lo que pasa es que, insisto, estamos buscando algo parecido a nosotros y a lo mejor lo que encontremos no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Pero bueno, que nos confirmen algo. Eso es el error.
Ese es el error, Carlos. Ya, lo sé. Pero bueno, eso es otra historia. Ya parece iremos para otros programas. Este programa de hoy ya ha terminado y yo creo que se nos ha hecho corto a todos porque teníamos más cosas que decir, pero bueno, la hora se nos ha pasado. Juan Carlos, Mundo Insólito Radio. Bueno, pues Mundo Insólito Radio lo ponéis en cualquier navegador y ahí aparecerán los programas que desde hace 11 temporadas seguimos emitiendo a nivel internacional. Y bueno, ahí hablamos, pues como ya hemos dicho muchas veces, de ufología, de misterio, de esoterismo, de parapsicología, de historia antigua mal contada, de conspiraciones. Ahí hablamos de todo lo que se considera insólito, incluso de la creación del ser humano. Carlos, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, Dani. Te emplazo ya para el siguiente programa. Un saludo, un abrazo a los dos, un abrazo a todos los oyentes que están ahí al otro lado y sobre todo recordad seguirnos en las redes sociales, darnos me gusta, compartir nuestros programas, darle like y seguir a Dani, a Mundo Insólito Radio, a Juan Carlos Baruque, escuchar sus programas y la semana que viene tocaremos otro tema, no sé si tan interesante o más, pero seguro que os gustará. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós.